En este video les voy a enseñar cómo pueden hacer una página web como esta que sea responsiva. Pueden ver que en una pantalla grande se ve de esta forma. Tenemos aquí un menú y podemos hacer clic y navegar hasta la sección correspondiente. Y cuando la pantalla se hace más pequeña, el menú cambia y nuestra interfaz de usuario también cambia. Y el menú también es diferente. Entonces, este... Bueno, vamos a empezar con el tutorial. Vamos a analizar la página web que vamos a hacer. Vamos a soportar dos tamaños de pantalla que va a ser largo, es esta de aquí, y pequeño. Para el largo pueden ver que vamos a tener una navigation bar en la parte de arriba. Va a tener un icono, un nombre de alguna compañía y va a tener estos cuatro botones. Cuando le damos clic al botón Home, va a hacer scroll a esta sección donde tenemos aquí hay tres imágenes y este texto de aquí. Cuando le damos clic a Features, se va a hacer scroll hasta aquí. Vamos a tener este texto y en un iframe vamos a tener un video de YouTube. Cuando hacemos clic a Screenshots, vamos a hacer scroll hasta esta sección donde tenemos este texto y aquí hay varias imágenes donde podemos hacer scroll horizontal. Y por último, si damos clic aquí en Contact, vamos a navegar o vamos a hacer scroll hasta esta sección donde tenemos este texto. Y aquí va a haber un iframe con una dirección de Google Maps. Para el tamaño de pantalla pequeño vamos a hacer unos cambios. Por ejemplo, aquí ya no va a haber un menú con botones. Ahora solo tenemos este botón que cuando le damos clic se van a mostrar los botones. La organización de las imágenes y el texto va a ser diferente para que quepan en este tamaño de pantalla. Y bueno, vamos a nuestro IDE a empezar a programar todo esto. Ahora sí vamos a empezar a codificar. Vamos a nuestro IDE. En mi caso yo voy a utilizar IntelliJ, pero ustedes pueden usar Visual Studio. Esta es la aplicación del contador. Voy a borrar todo el código porque no lo necesito. También vamos a ir al PubSpec y aquí vamos a borrar todo lo que no necesitamos. Y ahora vamos a agregar todos los paquetes que vamos a usar en este proyecto. El primer paquete que vamos a agregar es este URL Launcher que sirve para abrir links dentro de la aplicación. Nos va a servir en esta parte cuando le queremos dar clic a uno de estos botones que se abra Google Play o la App Store. Después vamos a agregar este paquete. Este sirve para eliminar el símbolo de la URL. No sé si se han dado cuenta, cuando corren una aplicación web, al final siempre tiene este símbolo. Y por último, vamos a agregar Hook Riverpod, que es el manejador de estado que vamos a usar. También tenemos que agregar todas las imágenes que vamos a usar en este proyecto. Aquí las tengo yo listas. Voy a copiar esta carpeta y la voy a pegar aquí en el proyecto. Ahora tengo que hacer referencia aquí a Asset Image aquí en mi PubSpec. Muy bien, ya tengo Asset Image y también tengo una referencia a los screenshots que también vamos a usar en este proyecto. Ahora vamos a crear una clase que se va a llamar MyWebPage. Aquí voy a crear una carpeta que se llama Source y adentro voy a crear la clase que se llama MyWebPage. Vamos a crear una clase que se va a llamar MyWebPage y es un stateless widget. Por lo tanto, vamos a sobreescribir la función build. Y aquí lo que vamos a hacer es toda la estructura de nuestra página web. Primero pueden ver que tenemos un scaffold, luego un center. ¿Por qué? Porque esto va a estar centrado y el scaffold va a ser toda esta página. Después puse una columna porque como pueden ver todo esto está en una columna. Tenemos un navigation bar, luego tenemos esta sección, luego esta sección, luego esta sección. Y luego aquí puse Navigation Bar. ¿Por qué? Porque es el primer widget
que tenemos todo este navigation bar. Todavía no lo hemos programado, pero ahorita lo vamos a hacer. Después tenemos un expander porque vamos a poner un scroll y sus hijos van a hacer cada una de estas secciones. La primera sección va a ser el home, luego features, luego vamos a tener screenshots y por último contact. Como pueden ver, el navigation bar está fuera del scroll. ¿Por qué? Porque cuando estamos aquí en esta página y hacemos scroll, el navigation bar no se mueve, solo se va a mover el contenido. Ahora vamos a ir a main y vamos a mandar llamar este widget. Este path URL strategy es parte de este widget que se llama URL strategy. Lo inicializamos aquí al inicio antes de correr run app. Después vamos a poner un provider scope. Esto es parte del widget de Riverpod. En la documentación, que no la tengo aquí, aquí no dice, pero tenemos que agregar un provider scope y luego agregamos nuestro material app, le ponemos un título y ahora sí llamamos nuestra clase myWebPage, que sería esto que tenemos aquí. Vamos a correr esta aplicación, voy a seleccionar Chrome Web y vamos a ver qué pasa. Bueno, como pueden ver, ahorita no hay absolutamente nada. Solo podemos ver este banner de debug y el título de la página. Por el momento así lo vamos a dejar. Voy a hacer esta parte un poco más pequeña. Esto lo voy a cerrar y esto lo voy a hacer hasta aquí. Ahora voy a crear 5 clases. Una va a ser la que va a tener el navigation bar. La otra va a tener el contenido de home, otra de features, screenshot y contact. Recuerden, cada una de estas secciones, aquí tenemos el navigation bar, luego esta sección de home, luego la sección de features, va a estar en un archivo. Así que voy aquí a source, voy a crear una carpeta que se va a llamar content. Y aquí voy a crear mi primer archivo que se va a llamar home content. Aquí tenemos un stateless widget que se llama home content. Vamos a crear el constructor. También vamos a hacer override de la función build. Y luego, nada más para testear, vamos a regresar un container y su color va a ser rojo con una altura de 250. Ahora voy a copiar esta clase, voy a llamarla features y voy a cambiar el nombre de la clase y el constructor. Y el color también, aquí ahora va a ser amarillo. Ahora voy a crear la siguiente clase que va a ser screenshots. Voy a cambiar aquí a screenshots. Y el color ahora va a ser verde. Ahora necesitamos la clase de contact. Voy a renombrar esto a contact. Y el color lo vamos a poner. ¿De qué color? Café. Voy a crear otra clase, otro paquete, otro directorio que se va a llamar navigation bar. Y aquí voy a crear una clase que se va a llamar navbar. Este se va a llamar navbar. Y aquí le vamos a poner el color azul y la altura de 100. Ahora vamos a reemplazar estas clases, estos widgets en my webpage. Entonces voy a empezar con el navigation bar. Voy a poner el navbar aquí. Después voy a continuar con el home, con features, screenshots y contact. Ahora sí vamos a refrescar esto y vamos a ver cómo se ve. Ok, podemos ver que tenemos nuestro navigation bar y tenemos las diferentes secciones. Podemos hacer scroll y el navigation bar se queda estático. Pero si hacemos esta ventana muy grande, vamos a ver, el contenido también se va a hacer muy grande.
O sea, el contenido ocupa todo el ancho. Y por ejemplo, esta página de pub.dev, aquí tenemos un espacio en blanco, aquí también. Entonces, vamos a agregarle ese espacio en blanco a nuestra página. Para eso necesitamos conocer el ancho del contenido. Entonces, vamos a obtener el ancho con media query. Vamos a utilizar la propiedad width. Después vamos a decidir cuál es el máximo tamaño de pantalla que queremos. En este caso, yo escogí el máximo es 1200. Si el ancho es mayor que 1200, entonces voy a escoger 1200, que va a ser el máximo. De lo contrario, va a ser un número menor de 1200. Y esto se lo vamos a agregar aquí al container. Ahora sí vamos a refrescar la página. Y cuando haga esta página más larga, vamos a ver qué pasa. Pueden ver que ya tengo aquí un espacio en blanco. Si la hago muy grande, está aquí este espacio en blanco. Vamos a empezar a programar desde el navigation bar y luego nos vamos a ir sección por sección hacia abajo. Vamos a ver la user interface. Entonces, tenemos un navigation bar cuando la pantalla es grande, que tiene un icono, el nombre de la empresa y 4 botones. Y cuando es pequeño, tiene el icono, el nombre de la empresa, y aquí tiene un botón que cuando le damos clic se va a abrir un menú. Lo primero que vamos a hacer es crear un widget que nos va a ayudar a crear una interfaz responsiva. Voy a hacer, voy aquí a mi código. Aquí voy a crear una carpeta que se va a llamar widget y se va a llamar responsive widget. Vamos a crear una clase abstracta que se va a llamar responsive widget y es un stateless widget. Agregamos el constructor. Después vamos a crear dos funciones abstractas. La primera se llama build mobile o móvil y build desktop. Esto nos va a ayudar a decidir qué user interface vamos a dibujar. Si va a ser desktop, vamos a dibujar esta. Y si es mobile o móvil, vamos a dibujar esta. Luego tenemos que sobreescribir la función build porque estamos en un stateless widget. Y vamos a utilizar el layout builder para saber el ancho de la pantalla. Entonces, el layout builder nos regresa esta función con este callback. Tiene aquí constraint y en el constraint podemos saber el ancho de la pantalla. Yo aquí voy a decir si el ancho es menor o igual a 800, voy a dibujar mobile, voy a mandar llamar esta función y si no, voy a mandar llamar build desktop. Ahora vamos a ir a la clase navbar y aquí ya no va a ser un stateless widget, va a ser un responsive widget. Por lo tanto, esta función de build la vamos a borrar y tenemos que implementar la función de build desktop y la de build mobile. Por lo tanto, voy a crear dos clases. La primera es desktop navbar y es un stateless widget, por lo que tenemos que hacer override del build. Y aquí nada más voy a regresar un container y voy a copiar esta misma clase para hacer un mobile navbar y las voy a regresar aquí. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Desde responsive widget, cuando se manda a llamar la función build, si se detecta que es una pantalla pequeña, se va a mandar a llamar la función build mobile de mi navbar, que sería esta. Entonces se manda a llamar esta clase y se dibuja lo que esté aquí. Pero si es una pantalla grande, se va a llamar la función build desktop y en mi navbar se va a llamar esta función y se va a dibujar lo que tengamos aquí en este widget. Vamos a implementar primero el desktop navbar. Entonces vamos a tener un container que vamos a ponerle un padding de 20. Después tenemos un row
Y el child va a ser el logo. Pueden ver que aquí tenemos un logo y ya habíamos agregado la imagen anteriormente y decidí ponerle una altura de 40. Después vamos a poner un espacio. Voy a ver cómo está quedando la user interface. Ok, aquí está nuestro logo. Ahora podemos agregar este text de la compañía y está aquí, está muy pequeño. Vamos a ver si podemos hacer esto. Vamos a darle estilo a este texto. Voy a agregar un estilo. Vamos a ponerle un weight para que se vea un poco más oscuro. Ahora vamos a hacer el tamaño, la letra negra y cambiamos el tamaño de la letra. Ok. Ahora tenemos que agregar los botones. Recuerden, los botones deben estar aquí al extremo. Por lo tanto, agrego un expanded para que el expanded ocupe todo este espacio. Y voy a agregar los botones. El primero es Home. Pueden ver, aquí está. El siguiente va a ser Features. Después vamos a agregar Screenshots y Contact. Ok, ya tenemos aquí todos nuestros botones. Recuerden, ahorita nada más está dibujando Desktop Navbar. ¿Por qué? Porque ahorita todavía esto es grande. Si lo hago más pequeño, ya no se dibuja el navbar. ¿Por qué? Porque solo tenemos aquí un container. Pero estos botones no quedan bien aquí, así que vamos a crear nuestros propios botones para que se parezcan un poco más a esto que tenemos aquí. Vamos a crear una clase que se llame navbarButton. Voy a mover esto un poco más hacia acá. Voy a cerrar todas estas ventanas de aquí. Ahora sí vamos a crear un widget que se va a llamar navbarButton. Va a tener dos propiedades. Va a tener el onTap y el text. Los inicializamos en el constructor y hacemos override de la función build. Ahora, para ver cómo va a ir quedando, vamos a reemplazar estos botones por este navbarButton. Vamos a la clase navbar y vamos a reemplazar estos elevated button por nuestros propios botones, así que los voy a borrar. Después voy a agregar el primer botón que sería home, después features, después tenemos screenshots y por último contact. Ahora sí podemos crear la implementación de build. Aquí vamos a empezar con un material, después va a tener un color transparente y vamos a ver cómo está quedando. No se puede ver absolutamente nada ahorita. Después vamos a poner un inkwell y un ontap. Un container que va a tener una altura de 50 y vamos a ver cómo está quedando. Aunque ahorita no se ve nada porque necesitamos ponerle un text. Entonces lo que vamos a hacer es agregar el text. Y como pueden ver, aquí agregamos un center para que el texto esté en el centro. Y cada vez que ponemos el mouse hay un cambio de color. Esto es por el material. Vamos a agregarle un estilo aquí a este texto. Va a tener un font de 15 y va a tener un weight de 600. Vamos a ver cómo se ve. Aunque ya se ve mejor. Ahora vamos a hacer algo interesante. Cada vez que yo ponga el mouse, vamos a cambiar el texto de este color. Normalmente tendríamos una variable, tal vez que fuera color, y tendríamos un stateful widget, pero vamos a utilizar Flutter hooks para no tener que cambiar a un stateful widget. Entonces, esta clase se va a llamar ahora hook consumer widget, que también es un stateless widget.
Y aquí en el build tenemos un widget ref y tenemos esta state. Vamos a usar useState. Vamos a tener un color. El color inicial va a ser el black, el negro. Es el text color. Y este material lo vamos a encerrar en un widget que se llama mouse region. Cuando entramos, vamos a poner el texto de color azul. Y cuando salimos, vamos a poner el texto de color negro. Y es el color que le vamos a poner aquí al text. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Cuando pongo el mouse, pueden ver que cambia el color del texto. Si no saben cómo utilizar Flutter Hooks, pueden visitar o pueden ver mi otro tutorial. Es un video de Flutter Hooks. Ahora cada vez que haga scroll, quiero que este navigation bar cambie de color. Por lo tanto, vamos a ir a My Web Page y la forma para saber si hay scroll o no es tenemos que utilizar un controller y agregarle un listener. Pero para utilizar un controller normalmente usamos un stateful widget, pero en este caso vamos a utilizar Flutter Hooks. Por lo tanto, esta clase que es un statelet widget la vamos a cambiar por un hook consumer widget. Por lo tanto, aquí ya no tenemos build. Bueno, tenemos esta función build, pero también tiene un widget reference. Vamos a utilizar un use scroll controller y para agregar el listener vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a utilizar el use effect y luego aquí vamos a agregar el listener y vamos a hacer dispose del listener y pasamos aquí controller. Ahora este controller se lo pasamos aquí al scroll. Les recuerdo que si no saben utilizar Flutter Hooks, tengo un video donde explico cómo utilizar esto de useEffect y cómo funciona este código. Ahora aquí en el listener tenemos que modificar un estado. Por lo tanto, vamos a crear un provider con Riverpod. Y este provider va a ser un state provider que tiene una variable booleana. Si es true, significa que si hay scroll. Si es falso, que es el estado inicial, significa que no hay scroll. Por defecto es falso porque cuando abrimos la aplicación, pues no hay scroll, siempre estamos hasta mero arriba. Ahora lo que tenemos que hacer es, voy a crear aquí una función que se llama scroll. Aquí voy a acceder a este provider, a este estado. Y lo primero que voy a hacer es una condición donde si la posición del controller es mayor que 5, significa que ya hay un scroll. Déjenme abrir aquí. Si aquí me muevo 5 píxeles, ya hay scroll. Y si el estado actual es falso, o sea, si no hay scroll, voy a modificar el estado y lo voy a poner en verdadero. Y luego, este, aquí si dice si la posición es menor que 5, o sea, si ya estoy otra vez hasta aquí arriba y el estado es que si hay scroll, entonces voy a poner el estado aquí en falso. Y esta función se la vamos a pasar aquí a mi listener. Ahora voy a ir a mi navigation bar y voy a acceder a este provider. Entonces voy a la clase navbar y este lo vamos a cambiar por un consumer widget y por lo tanto aquí ya va a ser va a tener un widget reference y luego vamos a acceder a nuestro provider y aquí accedemos al estado para saber si hay scroll o no y vamos a elegir qué color vamos a utilizar. Si hay scroll vamos a hacer de color azul y si no vamos a hacer de color blanco y se lo pasamos aquí a este container.
Ahora sí vamos a hacer un refresh de la user interface. Y si hay scroll, cambia a color azul. Y si no hay scroll, cambia a color blanco. Como pueden ver, aquí es muy sencillo utilizar Riverpod. Esto lo podemos poner en una sola línea todo aquí, pero a mí me gusta mejor así. Ahora tenemos que hacer la user interface cuando la pantalla es pequeña. Pueden ver que esta parte de aquí del lado izquierdo, este icono y este texto es lo mismo, nada más que ya no vamos a tener aquí los botones, vamos a tener nada más un solo botón que va a abrir un menú. Lo que vamos a hacer es, a ver, voy a copiar todo este contenido porque es muy parecido y lo voy a modificar. Y aquí va a ser Food Consumer Widget. Ahora ya no vamos a tener esto de aquí. Y vamos a correr esto, vamos a ver cómo se ve. Cuando hago esto pequeño, ya no existe los botones. Cuando lo hago grande, sí existen. Ahora tenemos que poner aquí un botón que abra un menú. Regresamos aquí al código y lo que vamos a hacer es agregar aquí el botón. Entonces vamos a tener un material con un inwell y en la función onTap vamos a abrir el menú, pero todavía no lo vamos a hacer. Vamos a tener un icon que va a ser el menú icon y vamos a hacer refresh. Y ok, aquí está el icon, le doy clic y no hace nada. Lo que vamos a hacer ahora es, este container lo vamos a poner dentro de un stack y aquí voy a copiar esto, cortar porque aquí ya no es child, es children y lo voy a pegar aquí adentro. Pueden ver que es exactamente lo mismo, si le doy clic no hace nada. Vamos a crear aquí un animation container, así que cada vez que le dé clic a este menú va a haber una animación y se va a abrir y se va a cerrar. Entonces empezamos con un animation container. La animación va a durar 350 milisegundos y va a tener como un child, un single child scroll view y adentro tiene una columna donde vamos a poner los botones que ya tenemos, que son los mismos que están aquí en el desktop navigation bar. Ahora vamos a refrescar y vamos a ver cómo se ve. Ok, ya se ven aquí los botones, pero si le doy clic aquí no pasa nada. Entonces vamos a continuar. Lo que tenemos que hacer ahora es, voy a utilizar Flutter Hooks y voy a crear una variable que se llama container height que va a iniciar en 0. Entonces inicialmente este container va a tener una altura de 0. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a hacer aquí un refresh y pueden ver que tenemos una altura de 0. Bueno, no se ve, por eso ya no se ven los botones. Ahora cuando yo le dé clic aquí, esta altura la voy a modificar. Recuerden, esto es un Flutter Hook, así que voy a ir al OnTap, que está más abajo, aquí. Y aquí voy a decir, cuando le dé clic aquí a este botón, si la altura actual es 0, entonces aquí le voy a decir, si la altura actual es mayor que 0, entonces voy a poner la altura en 0. Y si no, la voy a poner en 240. Y voy a usar mi hook para poner el nuevo estado, la nueva altura. Ahora refresco esto y vamos a ver qué pasa. Ok. Pero pueden ver que hay un problema, no se ven bien los botones. Vamos a arreglarlo. Lo que voy a hacer es poner un margen aquí en el Animation Controller. Entonces tiene un margen en la parte de arriba de 70
Vamos a ver. Ok, ya se ve mejor. Ahora, esta animación la podemos mejorar. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, Curves Is, vamos a ver cómo se ve. Aunque la animación se ve mucho mejor. Y aquí yo creo que podemos ponerle la altura en 75. Sí, se ve mejor con 75. Ahora pueden ver que si hago esto grande, tenemos este menú. Y si lo hago pequeño, tenemos este menú. Ahora lo que tenemos que hacer es cada vez que yo le doy clic a un botón, por ejemplo, Contact, vamos a hacer scroll hasta nuestra sección de Contact. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ir a la clase MyWebPage, aquí al widget, y vamos a crear Global Keys para poder identificar cada una de las secciones. Entonces voy a crear 4 Global Keys. Y estas las voy a pasar por medio del constructor a estos widgets. Y también voy a crear un provider para conocer el estado actual. Este provider es de tipo global key. Por defecto va a ser el home key, que sería este. Y vamos a poner un listener. Bueno, vamos a crear primero una función en donde vamos a pasar un global key que puede ser cualquiera de estos. Este global key, esta función lo que hace es, cuando pasamos el global key, muestra o hace que esta sección, este widget sea visible y va a tener una duración de 500 milisegundos. O sea que si yo le doy clic a contact, va a ser scroll, va a ser visible este, este, esta sección y el scroll va a durar 500 milisegundos. Y voy a agregar un listener a mi provider. Cada vez que cambia el estado, vamos a mandar a llamar la función scroll to. Y aquí le puse fire immediately que no, para que la primera vez no se ejecute este listener. La primera vez siempre vamos a estar aquí en esta sección que es la home. Ahora vamos a ir a nuestro navigation bar y vamos a acceder a este provider para cambiar el estado. Entonces, aquí en Navigation Bar vamos a buscar los botones y en On Tap vamos a cambiar el estado del provider. Para eso vamos a utilizar read, vamos a mandar a llamar el provider y vamos a poner el estado. En este caso sería el home key. Después features, aquí está feature key. Luego screenshots. Después contact. Y vamos a ver si funciona. Ahorita estoy editando el Desktop Navigation Bar, así que vamos a hacer esto grande. Y si le doy clic a Contact, hace scroll, hace que esta parte sea visible. Si le doy clic a Home, regreso al principio. Screenshots, ok. Si hago esto pequeño, no va a funcionar porque todavía no hemos editado estos botones. Vamos a hacerlo. Ahora voy a Mobile Navigation Bar y vamos a actualizar este código. Entonces, aquí voy a cambiar el key y cuando le dé clic, este container se va a convertir en cero. Entonces se va a cerrar este menú. Vamos a hacerlo para el features, para screenshots y para contact. Ahora vamos a hacer refresh y vamos a probar a ver si funciona. Le doy clic a contact y ya se scroll hasta esta sección. Le doy clic a home y hace scroll hasta home. Y como pueden ver, también se cierra el menú. Ahora lo que vamos a hacer es este diseño para pantalla pequeña y pantalla grande. Por lo que vamos a ir a la clase Home Content. Aquí estoy en Home Content. Y ahora ya no va a ser aquí un Styled Widget. Ahora lo vamos a cambiar por un Responsive Widget. Por lo que vamos a eliminar esta función y vamos a implementar
Vamos a hacer override de la función build desktop y build mobile. Voy a regresar ahorita a un container en cada una de ellas. Y luego vamos a crear una clase donde vamos a hacer toda la user interface para la pantalla grande. Y voy a regresar por el momento a un container. Y esta clase es la que voy a regresar aquí en la función buildDesktop. Ahora vamos a hacer la implementación de esta interfaz de usuario. Primero vamos a hacer la de la pantalla grande y después la de la pantalla pequeña. Entonces voy a empezar aquí con... Quiero saber la altura y el ancho de la pantalla. Después el container va a tener un 65% de la altura y vamos a tener un row para poder poner de un lado esta imagen y del otro lado este contenido. Así que primero agregamos la imagen, vamos a ver cómo se ve. Ok, tenemos aquí la imagen que tiene un 30% del ancho. Aquí es el 30% del ancho y está alineada hacia abajo a la derecha. Y bueno, esta es la imagen que ya habíamos agregado al principio. Después tenemos un espacio. Aquí va a haber un espacio donde vamos a agregar este contenido del lado derecho de este espacio. Ahora vamos a poner un expander y una columna. ¿Por qué una columna? Porque esto que está aquí está en una columna. Después ponemos el texto. Vamos a ver cómo se ve. Primero tenemos este título. Después vamos a agregar la descripción. Después vamos a agregar una columna, digo, un renglón para poder poner estos dos botones. Y voy a agregar el primer botón que cuando le doy clic se va a abrir esta página que ya agregué aquí en esta parte de arriba. Tengo el botón de Google Play y de la App Store. También vamos a agregar un espacio y agregar el botón de la App Store. Si le doy clic, se abre Google Play o se abre la App Store. Y bueno, con esto terminamos el contenido para cuando la pantalla es grande. Ahora vamos a hacerlo cuando la pantalla es pequeña. Ahora vamos a hacer la implementación de esta user interface para pantalla pequeña. Entonces, voy a hacer esto un poco más pequeño. Vamos a crear una clase donde vamos a crear la interfaz de usuario para pantallas pequeñas. Vamos a empezar con un padding que de todos lados es 24 menos de la parte de abajo, porque aquí abajo queremos que esta imagen quede exactamente en la línea que divide la siguiente sección. Después vamos a poner primero el título. Bueno, tenemos aquí el título, la descripción, estos botones y luego esta imagen. Así que primero ponemos el título, después la descripción, después vamos a tener el botón de Google Play, después el botón de la App Store y por último la imagen, esta imagen. Ahora vamos a hacer un refresh y me faltó, ahora lo que tengo que hacer es esta clase, la tengo que regresar desde esta función y ya tenemos aquí la interfaz para pantallas pequeñas y para pantallas grandes. Ahora vamos a hacer la siguiente parte que es esta feature section. Pueden ver que en pantalla pequeña todo está en una columna y en pantalla grande también todo está en una columna. Así que vamos a ir a la clase features
Y aquí vamos a cambiarlo por un responsive widget. Después vamos a eliminar la función esta build y vamos a hacer el override del build desktop y la función build mobile. Vamos a crear una clase que se va a llamar features content responsive y es lo que vamos a regresar en estas dos funciones. Ahora vamos a crear aquí una propiedad que va a ser el padding y la vamos a inicializar en el constructor. Y cuando vamos a hacer este un poco más grande, cuando vamos a hacer la pantalla grande, el padding va a ser de 200 y cuando la pantalla es pequeña, el padding va a ser de 24. Implementamos la función build y vamos a hacer la interfaz de usuario. Vamos a comenzar con inicializar este iframe. Para eso vamos aquí al constructor. Primero vamos a decir qué video de YouTube queremos reproducir y después vamos a inicializar nuestro iframe. Lo tenemos que hacer de esta forma. Ahora voy a ir al build de features content responsive y vamos a empezar con agregar un container que va a ser de color azul. Va a tener un padding y una columna. Dentro de la columna primero vamos a agregar el título, que sería esta parte de aquí. Después la descripción, que sería esta parte de aquí. Y luego el video. Para eso el tamaño va a ser de ancho 800 y de altura 450. Y agregamos aquí un HTML element view. Y hacemos refresh. Vamos a ver cómo se ve nuestra user interface. No, aquí tenemos cuando se ve pequeño y cuando lo hacemos grande se ve de esta forma. Como pueden ver, el padding que tenemos aquí es diferente cuando es pequeño. El padding es más pequeño y cuando es grande, el padding es más grande. Es lo que le pasamos exactamente aquí. En esta parte va a marcar un error que no se puede quitar. Y no hay problema, la aplicación cuando la corremos en web va a funcionar bien. Ahora vamos a hacer esta sección, la de las screenshots. En pantalla grande se va a ver así y en pantalla pequeña se va a ver así. Por lo que vamos a la clase screenshots. Esta clase la vamos a cambiar por una clase que herede de responsive widget. Va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener estas dos funciones. Todavía no sabemos qué vamos a regresar. Vamos a crear una clase que se va a llamar screenshots content responsive y es lo que vamos a regresar en estas funciones de aquí arriba. La primera va a tener un padding de 200 y la segunda para pantalla pequeña va a tener un padding de 24. Vamos a implementar la función build. Primero vamos a tener un container con un padding y una columna porque queremos hacer esta implementación. Vamos a poner primero el título, después la descripción. Entonces tenemos el título, tenemos la descripción y en la parte de las imágenes va a tener un scroll horizontal. Aquí va a haber un scroll horizontal también. Por lo que vamos a crear un scroll y va a tener un renglón. Y aquí vamos a poner todas nuestras imágenes y vamos a hacer una clase que nos va a ayudar a tener las imágenes. Entonces, creo esta clase donde le voy a pasar una imagen, este va a ser el path de la imagen y voy a agregar cada imagen. Pero voy a agregar varias. Todas estas imágenes ya las tenía yo desde antes aquí en Assets, Screenshots. Ahora sí voy a hacer aquí tengo que hacer import
Y voy a hacer un hot refresh y vamos a ver cómo se ve la interfaz de usuario. Aquí me salió un error y lo que tengo que hacer es corregir este nombre. Ahora sí hago un refresh. Vamos a ver cómo se ve. Ok, en pantalla grande, aquí está. Y en pantalla pequeña, ok. Como pueden ver, si le doy clic a Home, hace scroll hasta Home, Features, Screenshots. Por último, esta sección de Contact no la voy a hacer en este video. Pueden ver la User Interface, quedaría de esta forma. Y aquí vamos a poner un iframe con un Google Maps. Esta la van a tratar de hacer ustedes como una tarea. Es muy sencilla, así que no se preocupen. Y bueno, pueden ver que es muy sencillo crear una página responsiva con Flutter. Este, y pues bueno, eso es todo. Los espero en alguno de mis otros tutoriales y muchas gracias.